Hola mi gente, bienvenidos a Spring Spanish. Bienvenidos a esta práctica de comprensión auditiva. Les voy a contar un cuento. Pongan mucha atención. Me voy a asegurar de que realmente estén poniendo atención, ¿eh? Cuando vayamos por ahí de la mitad de la historia, por favor, escriban en los comentarios si creen que esta historia es verdadera o es ficticia. Número 1. El principio. En el verano de 2007, unas amigas llamadas Clara y Estrella hicieron un viaje a Europa. Ese viaje fue un viaje de muchas primeras veces. Era la primera vez que iban a Europa. Era la primera vez que viajaban juntas. Y era la primera vez que hacían un viaje de más de un mes. La razón del viaje era celebrar su graduación de la universidad. El viaje lo hicieron estilo mochileras. Número 2. Preguntas. ¿Saben lo que significa la palabra mochileras? If you know it or if you don't know it, to write it down in the comments, and since you're there, you can subscribe to the channel. Continuemos. El viaje de Clara y Estrella incluyó Madrid, París, Ámsterdam y otras ciudades europeas. Durante su estancia en Granada, Clara y Estrella se quedaron en un hostal. Era un hostal mixto, o sea, en el mismo dormitorio podían dormir hombres y mujeres. Cuando Clara y Estrella entraron a la habitación, no había nadie más. Pero después de un rato, cuando Clara se estaba bañando, llegó un nuevo huésped. Antes de continuar con el chisme, díganme, ¿qué ciudades visitaron las amigas? ¿Cómo se llaman las amigas? ¿Y cuándo pasó esta historia? ¿Qué ciudades visitaron las amigas? París, Madrid, Ámsterdam y otras. ¿Cómo se llaman las amigas? Clara y Estrella. ¿Y cuándo pasó esta historia? En verano de 2007. Número 3. Segunda parte de la historia. Era un muchacho alto, rubio, se llamaba Thomas y era australiano. Primero se presentó con Estrella, muy agradable el muchacho, pero cuando Clara salió de bañarse y la conoció, Thomas se puso súper nervioso. Thomas se portó muy amable con las chicas desde el primer momento. Les habló sobre sus experiencias viajando en Europa y les dio recomendaciones de lugares que visitar. Recordemos que estaban en Granada, así que visitaron la Alhambra, caminaron por el barrio Albaicín y degustaron la gastronomía local. Para Estrella era claro que Thomas y Clara se estaban enamorando el uno del otro. Era conmovedor presenciar ese romance nacer. Después de la Alhambra, Clara y Estrella tenían que continuar su viaje por España, con la promesa de Thomas de que las encontraría en algún punto. La pareja coincidió de nuevo en Madrid. Ahí, Thomas hizo reír muchísimo a Clara y a Estrella con unos bermudas que decían "no me enojes". Después de ese encuentro, las chicas se regresaron a Cancún y Thomas a Melbourne. Clara y Thomas se mantuvieron en contacto a través de correos electrónicos y llamadas por Skype. Número 4. Más preguntas.
think this will be the right time for you to write down in the comments if you think that this story is real or it isn't. What do you think? Let me know. ¿En dónde se volvieron a encontrar Clara y Thomas? Sí, en Madrid. ¿Qué tienen de gracioso los Bermudas de Thomas? Es gracioso porque la frase que tenían escrita está mal dicha. No se dice no me enojes, se dice no me hagas enojar. No me enojes suena muy gracioso y lindo, como algo que diría un niño. Así que es incorrecto, pero es lindo. A pesar de haber visto a Thomas solo un par de veces, Clara lo extrañaba mucho. Estrella notó su tristeza y le preguntó: Amiga, extrañas a Thomas, ¿verdad? Sí, es raro, ¿no crees? A pesar de haberlo visto tan poco. Yo creo que con este te vas a casar. Número 5. Al final, la distancia no impidió que la relación prosperara. Después de unos meses, Thomas visitó a Clara en Cancún y luego se volvieron a ver en Tokio, Japón. Después de mantener una relación a larga distancia por un año, Thomas le pidió a Clara que se fuera a vivir con él a Australia. Y Clara aceptó. 3 años después se casaron en una hermosa y sencilla ceremonia en una playa de San Kilda, en Melbourne, con Estrella desde Cancún como dama de honor. Oh yeah, I forgot. The story is 100% real. I changed the names. I'm Estrella. And one of my best friends in the world is Clara. Sí, se casaron y van a vivir felices para siempre. How did you do? Are you ready to learn how to talk about love? Mariana will teach you everything in the next lesson.